la semana pasada, quiero retomar donde quedamos el domingo pasado. Y el domingo último el Señor nos enseñaba que no hay accidente en la vida, y estoy simplemente parafraseando el texto de Romanos 8, versículo 28, que lo usamos la semana pasada para decir esto. No hay accidentes en la vida de los que aman a Dios, es decir, a los discípulos de Cristo, a los que le han entregado su vida, porque todo está ordenado para su bien. Es increíble que en realidad las cosas contradictorias para nosotros resultan usándolas Dios para beneficiarnos, para bendecirnos. Y son las cosas que no llegamos a entender. ¿Por qué hace eso Dios? Esa es la manifestación de la bondad de Dios. Todas las bendiciones que vienen sobre nuestra vida es la manifestación de la bondad de Dios. Y se supone que eso debería tener tan alto valor para nosotros, que no debería haber nada en nuestra vida que sea... que disperse nuestra mente o que nos lleve a pensar que esto o aquello es más valioso que la bondad de Dios, que las bendiciones de Dios. En realidad sería una locura pensar y actuar así en nuestra vida. Pero esa locura inconcebible es una locura práctica hoy en día. Eso es lo que hace la mayoría de gente, creyente y no creyente. Cambia, desecha, le da la espalda a la bondad de Dios para escoger sus propios caminos, sus propios métodos, sus propias estrategias, sus propios planes, sus propias metas, desechando la bondad de Dios. Es increíble la forma de las reacciones que tenemos los seres humanos. Entonces, si esta verdad de Romanos 8:28, decíamos el domingo último, es cierta para los hijos de Dios, entonces la pregunta era, ¿cómo debemos enfrentar? ¿No? Y esa era la inquietud de los cristianos en la dispersión cuando reciben esta carta de Santiago, y Santiago tiene la intención de responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos enfrentar nuestras circunstancias si esto es verdad, ¿no? Si este principio de Romanos 8:28 es verdad, ¿cómo el creyente debe enfrentar sus circunstancias? Y recuerde, solamente lo menciono por el contexto que veíamos la semana pasada, estos creyentes están lejos de su patria, han perdido todo lo que tenían en sus tierras. Muchos de ellos están pasando situaciones difíciles, están trabajando para gente no creyente que los esté explotando. Esas son sus circunstancias y su fe está decayendo. Por eso Santiago les dice, está siendo probada tu fe. Sé consciente que está siendo probada tu fe y Dios la está probando para madurarla, ¿no? Y no solamente va a usar Dios las pruebas para ayudarnos a madurar en nuestra fe, sino que hay una razón de ser en el fondo de todo esto, y es que tú permanezcas creyendo en los propósitos de Dios. Dios te salvó con un propósito determinado, te salvó y te puso en el camino de santidad. Hay un propósito en ese camino y debes mantenerte en ese camino, en los propósitos de Dios. Pero para mantenerte en esos propósitos de Dios debes tener una fe muy sólida, y la fe por eso debe madurar. ¿Qué usa Dios para que madure la fe? Las circunstancias, las crisis, los problemas, las enfermedades, todo eso usa el Señor, porque todo eso está ordenado para el bien tuyo. Eso le recuerda a Santiago, ¿no? Entonces, pero él responde a esa inquietud de Dios natural, normal de todo creyente, ¿no? ¿Cómo debemos enfrentar nuestras circunstancias? Y la responde, vimos la semana pasada, mencionando en el texto los primeros 11 versículos, 6 formas de enfrentar estas circunstancias. Eso vimos la semana pasada, solo estoy haciendo un recordatorio. Entonces les dice cómo hay que enfrentar las circunstancias: con gozo en primer lugar, no solo con gozo, sino con sumo gozo, pero también comprendiendo la prueba, entiendo lo que está haciendo Dios. No es algo contradictorio a mi vida, a mi naturaleza nueva como creyente, lo entiendo. En tercer lugar, con sabiduría. Y la sabiduría no es solo pensar bien y tener una frase filosófica para demostrar que soy sabio. No, la sabiduría se adquiere en la relación con Dios y su palabra. Más contacto con Dios, mayor conocimiento de las Escrituras, me va haciendo una persona más sabia. ¿Para qué? Para tomar las decisiones correctamente, para tomar las decisiones sabias. Entonces, así se enfrentan las circunstancias. Pero también nos enseñó Santiago en el versículo 6, con fe madura, como decíamos. Todo esto lleva a la madurez de la fe. Nuestra fe tiene que madurar. Entonces no tiene que ser extraño para el creyente las pruebas, porque eso me está llevando a la maduración de mi fe. Pero también dijo Santiago en el versículo 7 y 8 que debe ser sin doblez de ánimo. Enfrento mis circunstancias,
no diciendo una cosa y haciendo otra, no sintiendo hoy algo y diciéndole al Señor, comprometiéndome en algo y mañana cambiando todo eso. Hoy sí creo en ti, Señor, y mañana no sé. No, eso es de doble ánimo, ¿no? No, las circunstancias las enfrentamos sin doblez de ánimo y finalmente, decía Santiago, gloriándose en su exaltación, no mirando lo que nos ocurre en realidad, sino mirando lo que ha hecho Dios por nosotros, dónde nos sentó, qué es lo que somos, en qué nos hemos transformado, cuáles son las promesas que tengo, que el Señor ya me dio. Estoy mirando esa exaltación, no miro mis circunstancias, estoy mirando lo que ya he recibido de Cristo y lo que queda pendiente hacia adelante. Entonces, de esa manera enfrentamos nuestras circunstancias, nos decía Santiago, y les recuerda que su fe, una vez más, está siendo sumamente probada, pero a través de esas pruebas que están enfrentando, esa fe está siendo refinada por el Señor. Es la perfecta obra de Dios en sus vidas, al fin y al cabo. ¿O qué tú creías, que Dios te salvaría y te dejaría así? No, no sería un buen padre si hiciera eso. Lo que hace Dios es nos toma para sí y Él trabaja sobre nuestras vidas, así como un buen padre dedica buena cantidad de años a criar a sus hijos de una manera correcta y adecuada. Eso de la crianza de los hijos lo estamos viendo los días viernes, para los que están en las videoconferencias en las noches estas. Ayer, el viernes, tuvimos un temazo así tremendo, ayudando a los padres a descubrir dónde se ubican y cuáles son las herramientas que Dios les ha dado en la crianza de los hijos. Y realmente para 3 sesiones que ya llevamos de 6, hay cosas ya, cada sesión, como me decía una pareja de padres, me decía, cada sesión me doy cuenta que no hemos hecho nada como padres en realidad. Creímos que estábamos criando bien a nuestros hijos, pero acabamos de descubrir que no es así. No es así, claro, cuando somos confrontados con la Escritura siempre ocurre esto, ¿no? Pero también Santiago les dice a los de la dispersión y a nosotros, al tiempo que esa fe está siendo probada, les dice, también deben considerar, les dice Santiago, que todos ustedes, los de la dispersión y nosotros, estamos expuestos a las tentaciones. Y esto es importante darnos cuenta, el príncipe de este mundo opera en ese contexto de tentaciones. Es más, él establece ese contexto de tentaciones alrededor nuestro. Así como Dios, dice la Escritura, dispone todas las cosas para nuestro bien, como leíamos en Romanos 8, así el diablo, el enemigo, también dispone o usa todas las cosas para mal de nosotros, para robar, para matar y para destruir. Él establece, por eso digo, ese contexto de tentaciones para que nosotros seamos sutilmente cautivados por esas tentaciones y abandonemos la fe. Escucha, hermano, y anote esto, empezando nada más el tema. El propósito de cada tentación es sacarte de la fe, es decir, sacarte de creerle a Dios. Te saca de creerle a Dios para colocar tu fe en otras cosas. O sea, toda tentación cumple ese propósito en realidad. Nos saca de la fe y perdemos confianza y dependencia en Cristo Jesús para poner nuestra confianza y dependencia en algo que se nos ha ofertado, que el mundo nos ha ofertado o que mi propia carne me ha ofertado. Santiago les muestra a todos estos creyentes en la dispersión y a nosotros, por cierto, que nos hallamos en este contexto de tentaciones. Vivimos en este contexto de tentaciones. Pero interesante, no es el diablo, aclaro esto y debes anotarlo, no es el diablo el que nos lleva a ejecutar el pecado. Eso los va a llevar a descubrir Santiago. El diablo coloca el contexto de tentaciones, pero el diablo no toma decisiones por nosotros. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, por eso, él no ejecuta el pecado en nuestras vidas. Yo ejecuto el pecado en mi propia vida. Somos nosotros mismos los que decidimos aceptar esa tentación, llevar a cabo esa tentación, involucrarnos en favor de esa tentación y por ende del pecado. Esa acción es enteramente responsabilidad de cada uno de nosotros. Y con esto estoy desmintiendo la justificación que muchos utilizan hasta el día de hoy cuando afirman, el diablo me hizo pecar. ¿Ha escuchado eso? ¿O ha usado usted esa frase? El diablo me hizo pecar. El tunche me puso una zancadilla y me hizo caer. Escuche, ¿por qué le echa toda la culpa al pobre diablo?
Ah, ya, usted es abogado del diablo, pastor. No, 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 estoy solamente mostrando una realidad y tampoco quiero hablar mucho de él porque no se trata de él, hermanos. Se trata de Cristo. Pero estoy mostrando una realidad, es algo que nosotros creemos y expresamos. El diablo me llevó a pecar, no es verdad. El diablo solamente te puso en el contexto y tú lo estás usando como un chivo expiatorio para no aceptar y confesar tu propia decisión hacia el pecado. Somos especialistas en echar la culpa a medio mundo, ¿no? Los esposos echan la culpa a las esposas de que el matrimonio no va bien. Las esposas le echan la culpa al esposo de que el matrimonio no va bien. Los padres echan la culpa a los hijos de que la familia no va bien. Y todos nos echamos la culpa. Los hijos le echan la culpa a los padres, etc. Y acá en la iglesia ocurre lo mismo, en la familia de fe igual, ¿no? Que el pastor tiene la culpa, no, que las ovejas tienen la culpa, no, que el hermano, que la fulana, que no me saludó, que me miró mal, que yo supuse que y siempre estamos en ese engorroso círculo de hámster, como yo le llamo, y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto. Somos nosotros. Aquí no entró para nada el diablo. Estamos en este contexto de tentaciones, pero nosotros tomamos las decisiones. Así que Santiago les lleva a ser conscientes de esta realidad, y eso no debe extrañarnos, mis hermanos, de que sea así, porque por naturaleza somos así. Ya venimos de fábrica, venimos fallados, venimos así. Nuestra tendencia es a pecar. Nuestra tendencia, somos proclives a desobedecer a Dios. Somos proclives desde que nacemos a rebelarnos contra las autoridades. Usted no le enseñó a su hijo o a su hija a rebelarse contra usted, pero un buen día con el plato de comida agarra y se lo lanza en la cara, ¿no? ¿Quién le enseñó eso? Y usted se queda boquiabierto ahí, ¿no? Con el plato plantado y todos los tallarines chorreando, ¿no? Pero si mi hijo no tiene contacto con nadie, no ve o no está con otros niños malcriados, recién está aquí metido en la casa aprendiendo a vivir, pero ya se manifiesta su naturaleza de pecado. Todos nacemos así, con esa tendencia. Entonces Santiago nos mostró eso la semana pasada, pero fíjese cómo hace una transición para entrar al siguiente tema aquí, con el cual apertura la carta al inicio, hablando acerca de la fe que está siendo probada en los primeros 11 versículos, vimos la semana pasada, pero fíjese que hace la transición recordándoles a los creyentes en la dispersión y a nosotros una gloriosa verdad que nos da esperanza. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es un gran versículo, hermanos, pero es como un puente que está usando Santiago para girar en el tema. Está hablando, tu fe está siendo probada. Sigue perseverando en tu fe, porque tu fe te va a llevar a ver claramente los propósitos de Dios. Pero ahora quiero decirte algo más. No solamente tu fe va a ser probada por las circunstancias, sino que también tu fe va a ser probada por las tentaciones. Pero la primer prueba de las circunstancias es Dios quien usa eso. Pero la prueba de tu fe a través de las tentaciones, eso no lo provoca Dios. Eso quiere aclararles bien en la mente de ellos y a nosotros, porque creo que hay muchos creyentes que están confundidos, que creen que es lo mismo y que incluso Dios nos tienta. Y eso va a aclarar Santiago a continuación. Pero fíjense cómo hace el puente con el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago les está diciendo a ellos y a nosotros que las circunstancias de la vida no es lo único que sirven para probar la fe, sino también las tentaciones. Y eso me introduce a nuestro primer punto. Solamente tengo 2 puntos en mi bosquejo en esta mañana y que queremos verlo a través de estos siguientes versículos 12 al versículo 18. Entonces, la primera es una confrontación, digamos, ¿no? Mi primer punto, ¿no? Las tentaciones versus la bondad de Dios. Porque todo esta porción se trata de la bondad de Dios, se va a dar cuenta. Santiago lo que quiere enfatizar como un eje medular es, detrás de todo esto está la bondad de Dios. Y no ha cambiado la bondad de Dios. Entonces no puedes cambiar esa bondad por otras cosas. Nada tiene mayor valor que la bondad de Dios. Al final les va a decir eso. Pero acompáñame a ver este primer aspecto, tentaciones versus bondad de Dios. Regreso al versículo 12. Bienaventurado el hombre, empieza así este versículo 12,
Esa expresión bienaventurado es, muchos de ustedes realmente saben lo que significa, ¿no es cierto? Significa feliz. Está diciendo Santiago, feliz el hombre. Y se entiende, debe entenderse feliz el hombre, feliz la mujer. ¿Quién es el hombre o mujer al que la Biblia llama bienaventurado? ¿Quién es el hombre o la mujer al que la Biblia le llama feliz? ¿Quién? Léelo con cuidado, por favor. El hombre feliz, según las Escrituras, se trata de la persona que encuentra su felicidad plena, en Dios. Porque solamente ahí se puede encontrar felicidad plena. Puede ser pobre, sí, puede ser humilde, sí, puede ser hambriento, perseguido, sí, pero es feliz. A pesar de eso, es feliz. El creyente, no cualquiera puede hacer eso. Esto parece una contradicción, obviamente. Desde una perspectiva mundana o terrenal, solamente la gente piensa que los ricos y el que está seguro con todas sus riquezas puede ser feliz. Esa es una idea que tenemos metida todos en la cabeza. Pero la Escritura dice que el hombre que persevera o soporta bajo la tentación, ese es feliz, ese es bienaventurado. Y uno se pregunta, ¿y cómo se logra esto, no? Yo llevo 30 años en la iglesia y hasta ahora no percibo que sea feliz en el Señor. Raro, ¿no? Sí, Santiago está diciendo algo muy práctico. Feliz el hombre o la mujer. Y dice a continuación que soporta la tentación, En el idioma griego, quiero aclararte esto y tienes que tomar mucha atención. Una vez más, dile al que está a tu costado, despierta, dile, anota. Esto es importante, dile. Sí, pero si está viendo, no, es que algunos ya han dominado el arte de dormir con los ojos abiertos. Sí, ya. Eso ya me di cuenta hace mucho tiempo, ¿no? Te miran fijo, pero están así roncando incluso, ¿no? Que soporta la tentación, hablando de tentaciones, ¿no? En el idioma griego, porque esta carta fue escrita en griego, no en español, en el idioma griego, una palabra, cualquier palabra en griego, tiene más de un significado. Y el significado uno tiene que entenderlo a la luz del contexto de la frase o del contexto del versículo. En un mismo capítulo puede aparecer una misma palabra, pero tiene dos significados distintos. Es igual como el quechua, ¿no es cierto? ¿Cuántos quechua hablantes hay aquí en medio de nosotros? ¿Hay quechua hablantes? Sí, gracias mis hermanos, 2, 3, 4, qué bueno. Que creo que ustedes me dan la razón. En quechua es igual, porque no hay una sola palabra para decir algo. Esa palabra puede significar 2, 3 cosas diferentes. Esa es la riqueza de nuestra quechua, ¿no? Igual ese del griego. Hay 2, 3 palabras para un determinado significado. Entonces, eso permite saber qué está diciendo la persona exactamente. Ya, ese principio lo aplicamos este versículo 12. Porque Santiago está usando para el versículo 12, usa para la palabra prueba o tentación. Aquí en el verso 12 dice, el que soporta la tentación es la palabra peirazo en el griego, peirazo. Y aquí en el versículo 12 significa tentación, está traducido como tentación. Peirazo está traducido como tentación. Pero la misma palabra ya la usó Santiago en el versículo 2. Si ustedes retroceden ahí en su Biblia, cuando les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, peirazo. Ahí utiliza la misma frase, es la misma palabra, pero con un significado diferente, ¿no? Ahí en el versículo 12 se entiende peirazo como prueba. Es decir, la utiliza con un significado como si fuera un examen. Versículo 2, sitúese en su Biblia, ¿no? Versículo 2, bienaventurado, o hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es prueba, es examen, es someter a una persona a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. En ese sentido es una prueba, para conocer la verdadera naturaleza o carácter de esa persona. Entonces, en el versículo 2, por eso está peirazo, está traducido como prueba. Pero en el versículo 12 se utiliza la misma palabra peirazo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero no está traducida
como prueba, examen, sino está traducida como tentación. Es decir, es una tentación que al fin y al cabo también es una prueba. Es la tentación prueba que tiene el propósito de hacer que la persona tropiece. Es una prueba que hace que la persona tropiece. Entonces ya no es para edificación de la persona. En el versículo 2 sí, pero en el versículo 12 no. Por eso se traduce como tentación la palabra peirazo acá. Entonces, entendiendo eso, mis hermanos, en el versículo 12, regreso, si el propósito de vida de todos los creyentes, de todos los discípulos de Cristo, es glorificar a Dios en todo, tal como declara 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo dice, entonces, ya sea que comáis, ya sea que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo es muy claro en esto, dice, ya sea que comas, que bebas o que hagas cualquier otra cosa. ¿Qué es cualquier otra cosa? ¿Saben qué significa cualquier otra cosa en el griego? Significa cualquier otra cosa. O sea, todo en realidad, todo lo que hagas. Si vas a comprar limón y subió el doble, no te molestes, dile al que está a tu costado, no te molestes. Oye, no vas a poder comprar 1 kilo, ya va a salir 3 limones, ya, pero compra 3 limones para la gloria de Dios. Si lo estás comprando para la gloria de Dios, ya no te vas a enojar, no te vas a molestar. ¿No es cierto? ¿No? Todo, hacerlo todo, cualquier otra cosa, dice hacerlo todo para la gloria del Señor. Entonces, Santiago les está recordando que hay miles de tentaciones que van a buscar, en este versículo 12, miles de tentaciones que van a buscar hacer tropezar a los creyentes para que dejen de glorificar a Dios con sus vidas. O sea, frustrar el propósito para el cual hemos sido creados y salvados, glorificar al Señor. Las tentaciones tienen ese propósito, pero también les anima mencionándoles, en ese mismo versículo, mencionándoles que hay un premio para aquel que persevera, para aquel que soporta en fe cuando se halla delante de tentaciones. Cuando uno enfrenta correctamente las tentaciones, y enfrentar significa a veces huir, no es quedarte, es huir. Es una estrategia para enfrentar las tentaciones. Quien hace esto correctamente, hay premio, dice, si te has dado cuenta, en la segunda parte, porque dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es premio. Y Santiago les está recordando que hay premio cuando se enfrenta y se soporta bien las tentaciones, porque sabe, le dice, ustedes saben, solo les está recordando a algo que ellos ya sabían, y yo sé que muchos aquí saben, pero lo han olvidado. Saben y entienden que esa tentación engañosamente, mis hermanos, le está ofreciendo algo aparentemente mejor que la bondad de Dios. O sea, toda tentación apunta hacia nuestro raciocinio. Esto es mejor y es mejor que la bondad de Dios. Entonces, si la persona acepta esos términos, automáticamente está entrando en terreno de idolatría. Ahorita explico eso. ¿Por qué en terreno de idolatría? Espérate un rato, ahorita te explico. Entonces, el auténtico creyente, dice Santiago, les está recordando, sabe que su fe por un lado va a ser probada y muchas veces sabe que al ser probada su fe a través de las tentaciones incluso, hay momentos en que va a estar rodeado el creyente de una oscuridad por las tentaciones, ¿no? Y a veces va a parecerle que todo está perdido o que no hay salida. De hecho, que acá muchos se han sentido en ese callejón sin salida, como decimos. Sin embargo, Santiago les dice que el Hijo de Dios sabe que no es el fin. Aparentemente no hay salida, pero sabe que no es el fin. Porque puede tener un tono oscuro de tristeza o de preocupación, la circunstancia que estamos viviendo, pero más tarde, después va a transformarse en gloria. No estoy tratando de animarles, mis hermanos, a meterles un pensamiento positivista en su mente cuando se sientan mal. No, es lo que dice la Escritura. Salmo 30, si recordarás. El salmista en el Salmo 30, versículo 5, dice esto. Mira, por la noche, dice, por la noche durará el lloro. Sí,
No niega que va a haber momentos oscuros en nuestra vida que nos va a llevar a este punto de quebranto, de llanto. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. A la mañana vendrá la alegría. O sea, es un cambio. No se queda en una situación determinada. Hay un cambio que opera el Señor. Y aquí en la carta de Santiago, regresando a Santiago, en este versículo 12, lo dice en estos términos: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque cuando haya resistido la prueba, y a veces es con lágrimas, pero después se transformará en gloria. A la mañana vendrá la alegría. Es exactamente lo que está diciendo Santiago. Déjame mostrarte rápidamente una radiografía de la tentación en estos versículos siguientes. Estoy en el versículo 13, 14 y 15. Santiago es como que le saca una tomografía y se las muestra, para que sepan realmente lo que están enfrentando. Miren, empieza el versículo 13 diciendo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y ahí descarte el asunto que Dios pueda tentarnos. Dios no puede ser tentado por el mal, dice, ni Él tienta a nadie, aclara. Ahora, capta bien lo que está diciendo Santiago acá. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que el escritor está buscando comunicar y decir es que Dios, que es el que creó todas las cosas, no es la causa del mal. Dios no creó el mal, por si acaso. Entonces no es el causante del mal. Dios por naturaleza es santo y en su santidad Dios está muy por encima del mal, sépalo usted. En su santidad Dios está muy por encima del mal y no puede ser influenciado por el mal. No puede. Santiago lo formula de esta manera, ¿no? Dice Santiago, es imposible que Dios sea tentado. A causa de su perfección, Dios no tiene contacto con el mal y el mal es impotente para poner a Dios en tentación. O sea, el mal no tiene injerencia sobre Dios, porque Dios está por encima del mal. Esa aclaración que está haciendo Santiago aquí la hace porque probablemente algunos o muchos de los cristianos que están en la dispersión, igual como los de hoy en día, estaban quejándose, echando la culpa a Dios incluso de alguna de sus conductas pecaminosas. Es decir, no, bueno, Dios me puso en esta situación. Yo he conversado con personas que me han expresado ese asunto, ¿no? ¿Por qué has llegado a este punto? Le digo, mira, ¿entiendes el daño que te estás causando? El daño que le estás causando a tu familia o que le causaste a tu familia. No, pero Dios me puso en esta situación, pastor. ¿Cómo es eso, no? Todavía sigue habiendo personas que le siguen echando la culpa a Dios, ¿no? Pero ¿dónde empezó eso? Jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 11 y 12. Ahí empezó. Y lo que hemos heredado hasta ahora lo seguimos practicando por haberlo heredado. Recuerdan, Dios llama a Adán a rendir cuentas. ¿Qué pasó después de que pecaron él y su esposa? Y Dios le dice, versículo 11, estoy en Génesis 3, le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y miren lo que hace el hombre. Respondiendo el hombre, dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y estoy resaltando la mujer que me diste. Porque lo que está diciendo Adán es, si te das cuenta, le está echando toda la responsabilidad a Dios. Es tu culpa, Dios. En otras palabras, fuiste tú el que me dio a esta mujer. Yo me imagino a Adán, ¿no? Fuiste tú, Señor. Yo no te pedí. Es igual como los hijos, ¿no? Cuando están así todos malcriados y rebeldones, ¿no? Delante del papá, yo no pedí nacer. Si tú quieres voltearle la cara, pero ¿de qué está hablando, no? Igualito está Adán. Está enrostrando a Dios, pero le está echando la culpa a Dios. Fuiste tú quien me tentó. En otras palabras, entonces yo caí, tú me diste esta mujer y ella me tentó y caí, entonces tú tienes la culpa. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Adán? Aquí, esta forma de ver de nuestros pecados, decía yo, sigue en vigencia. Es decir, pensar que es Dios quien nos tienta. Entonces tenemos que aclarar esto de una vez, mis hermanos. Tomen nota. Dios prueba nuestra fe, eso es cierto, a la luz del versículo 2 de este capítulo 1 de Santiago.
Dios prueba nuestra fe con un sinfín de circunstancias alrededor nuestro. Pero aquí está la aclaración, nunca, hermanos, porque Dios es así en su naturaleza, nunca Él usa el mal para tentarnos. Dios jamás va a usar el mal para tentarnos. Eso lo hace Satanás. Por eso, uno de los nombres de Satanás en la Biblia es el tentador. ¿Por qué cree que se le llama el tentador? Jamás vas a encontrar ese nombre adscrito a Dios. Nunca se va a referir la Escritura a Dios como el tentador, pero sí se refiere al diablo como el tentador. Entonces, Santiago está diciendo, si no, cuando alguno dice es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado, dice. Le está mostrando la radiografía, le está mostrando la tomografía. Esto funciona así, le está diciendo a los creyentes en la dispersión y a nosotros, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde está el diablo acá? Aquí no cuenta el diablo. Aquí cuentan mis decisiones. Esto de que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Son deseos desmedidos, deseos descontrolados, deseos que no están bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y cuando yo no tengo algo bajo control y bajo gobierno, está desbocado, entonces me arrastra, porque no hay control sobre mi vida. La palabra para ese término en el griego, cuando menciona a Santiago, sino que es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, de lazo. Y de lazo se traduce como atraer, atrapar con cebo, seducir con zalamerías o halagos. Y eso es exactamente lo que hace cada tentación. Entonces Santiago agrega inmediatamente, entonces dice, la concupiscencia después que ha concebido, y es interesante la metáfora que toma aquí, y se entiende, creo que cualquier persona podría entenderlo. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, es decir, después que ha mordido este cebo, ha quedado atrapado. Después que ha mordido el cebo, entonces ha empezado a relacionarse, ha tenido intimidad con esa tentación y ha quedado embarazada. Esa es la figura. Porque luego dice a continuación, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, es decir, ejecutado, practicado, llevado al hecho, ¿no? Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Es una radiografía perfecta y peligrosísima de lo que Santiago le está haciendo notar a ellos y a nosotros. Déjame mostrarte completamente esta radiografía o esta tomografía de la tentación. Hace un instante decía yo, ¿cuál es el fin de una tentación? Y decía, hacernos tropezar y detener nuestra vida de nuestro propósito de existencia, es decir, glorificar al Señor. Entonces, entendiendo eso, ceder ante una tentación, por favor, piense conmigo, reflexione conmigo esta mañana. Mi propósito de vida es glorificar a Dios en todo lo que haga. Las tentaciones van a querer sacarme de ese propósito de vida. Entonces, eso significa que cuando yo cedo, acepto una tentación, entonces estoy abandonando a Dios. Literalmente estoy abandonando a Dios. Dios me ha puesto sobre un camino. O sea, yo voy contigo, este es el propósito de vida para ti, debes dirigirte por este camino. Cuando una tentación me quiere sacar de este camino, vete por acá, esto te conviene. Entonces cuando yo dejo de transitar por donde Dios me ha colocado y empiezo a caminar por donde la tentación me dice, estoy abandonando a Dios. Literalmente estamos haciendo exactamente lo que dijo Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 13. No sé, ya vamos cientos de veces regresando a ese versículo. Necesitamos volver a este versículo, Jeremías 2:13. Muestra claramente esta dinámica. Este pasaje dice textualmente, porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿se acuerdan? Dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, ese es el primer mal, y han cavado para sí, ¿no? Han cavado para sí cisternas, ese es el segundo mal, cisternas agrietadas que no retienen agua. O sea, han escogido algo que no les conviene.
Pero la pregunta es, ¿y por qué han escogido algo, cisternas que no retienen agua? Están agrietadas, pero si tenían la fuente principal, la fuente de agua, ¿por qué escoger lo otro? ¿Cómo es que se migra de un lado al otro? Para que ocurra eso, tu mente tiene que ser engañada. Sutilmente tiene que ser engañada. Y es engañada con mentiras, siempre es mentira. En base a este pasaje llegamos a descubrir esta gran verdad. ¿Cuál verdad? Escuche. Antes de que nosotros nos dejemos arrastrar por mis deseos no gobernados, no controlados, hacia una determinada tentación, creyendo que voy a hallar allí el placer que mi carne me demanda, antes que yo haga eso, ya antes he dejado de encontrar placer en Dios. Cuando hemos dejado de encontrar placer en Dios, entonces por eso estamos mirando otras cosas que me produzcan placer. Y es más fácil para la tentación porque propone cosas en nuestra mente. Esto sí te va a dar mayor placer. Yo entiendo, no, Dios es Dios, no hay nada comparable a Dios. Pero como no he dedicado tiempo a desarrollar mi relación con Dios, es fácil dejarme seducir y ser arrastrado por cualquier tentación. Pero antes de ser seducido por una tentación y cavar mis propias cisternas para autosatisfacerme, previamente, mis hermanos, previamente ya hemos dejado de hallar placer en la fuente principal, que es la fuente de agua viva, que es Dios. Y eso es una locura en realidad, porque esta agua es limpia en esta fuente, es única en sabor, en nutrición, en todo. Pero ¿por qué prefiero el agua de una cloaca? Usted no lo dejaría así nada más a su hijo, ¿no? Usted le da agua hervida y es muy cuidadosa y un día sale al jardín o pasa por el baño y le encuentra sacando con su tacita de juguete del water el agua y tomándosela. Usted pega el grito al cielo, ¿no es cierto? Entonces, bien, Rudy, ¿qué estás haciendo? Y se la ve con Rudy, ¿no? Porque usted sabe que se va a hacer daño. Pero este es el punto. Aprendamos, mis hermanos. Aprendamos. Cuando somos seducidos, estoy mostrándole la radiografía para que sea consciente cómo opera esto. Lo tomamos muy a la ligera, hermanos, en realidad. Cuando somos seducidos, tentados con algo, estamos siendo seducidos, les decía, a abandonar a Dios. Recuerde, por favor, eso. Cualquier tentación nos seduce para que abandonemos a Dios. Y ese pecado que nos seduce lo hace a nivel mental. Siempre va a operar a nivel de nuestra mente, a nuestra razón. Persuade, escuche, persuade a nuestra mente que sí nos conviene tomar lo que se nos está ofreciendo y que va a ser bueno para nosotros, incluso que es mejor que lo que Dios nos está dando. Todo eso se trabaja a nivel mental. Entonces, lo que tú y yo debemos darnos cuenta es que todo lo que se nos ofrece, escuche, todo lo que se nos ofrezca, venga de donde venga y venga de quien venga, si ese asunto que nos están planteando nos quiere llevar fuera de Cristo o quiere violentar algo de mi relación con Cristo Jesús, obviamente tienes, como decimos, tienes que parar las orejas, las antenas. Esto no es algo que convenga a nuestra vida. Pero para que ocurra eso, siempre se va a usar una mentira. Y esa mentira va a buscar persuadir nuestra mente. Su trabajo es persuadir nuestra mente y convencer a nuestra mente que es algo beneficioso para nuestras vidas. Pero una cosa es cierta, recuérdelo, nadie peca pensando que el pecado lo va a llevar cada vez más lejos de Dios y lo va a destruir. Nadie peca pensando eso. Pecamos pensando que es algo que me va a beneficiar. Y ya cuando somos creyentes, ese es lo contradictorio. Yo sé que esto no va a ser bueno para mi vida, pero lo tomo. Somos seres contradictorios. Entendemos el peligro y sin embargo terminamos metidos en medio del peligro. Algo análogo, y voy a poner un ejemplo para que usted me entienda esto, algo análogo ocurre o sucede con un ratón que está en su cocina merodeando.
¿Qué pasa con el ratón? El ratón ve y huele el cebo, ¿no es cierto? El pedazo de queso que está en esta trampa es el cebo. Entonces, el ratón, en su mente ratonil, él decide comerlo. ¿Por qué lo come o por qué se acerca para comerlo? La razón, mis queridos hermanos, es obvia. Los sentidos en la mente del ratón están siendo engañados. Sus sentidos han sido cautivados por lo que está oliendo y está viendo. Sus sentidos ya fueron cautivados. El ratón está oliendo el queso, entonces, y en su mente ratonil, la cena de esta noche. Inmediatamente está pensando así. Entonces se presenta como algo apetecible y agradable. Entonces, en la mente del ratón lo convence con esta mentira, que es algo beneficioso, que ese pedazo de queso apetecible va a saciar su necesidad de hambre. Entonces, ¿qué hace el ratón? Elige comerlo. Está en su proceso. Elige responder convencido, totalmente el ratón, convencido erróneamente, por cierto, que comer ese pedazo de cebo de queso va a ser lo mejor para él. Está ya convencido y con esa convicción el ratón se dirige hacia el cebo. Lógicamente el ratón no entiende, no se ha percatado del sistema de la trampa. Entonces, el final es este, mis hermanos. Lo que le prometía dar vida, lo que le prometía saciar su necesidad o su deseo, termina al final causándole la muerte, ¿sí o no? Lo termina matando. Es exactamente lo que ocurre con nosotros. Hermanos, tenemos que ser conscientes de ese proceso. Nosotros vemos, ya voy a usar hasta el término olemos, vemos algo, ¿no? Empezamos a tomar decisiones en nuestra mente que esto me conviene y voy camino a tomarlo porque la razón es obvia. Mis sentidos ya han sido engañados, ya han sido cautivados. Todos mis sentidos han sido cautivados, pero he sido engañado. Es una mentira la que me está internamente diciendo: esto te conviene, esto es bueno, esto es delicioso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo la mentira y por eso elijo, respondo erróneamente, tomar lo que se me está ofreciendo. Pero lo que aparentemente me promete satisfacer, me promete dar vida, al final me va a terminar matando. ¿Entienden eso, mis queridos ratones? Entonces dile que está a tu costado: no tengas mente de ratón, dile. Porque este es el ratón, pues, ¿no? Pero tú tienes todo un contexto de experiencia en tu mente como persona, pensante. Por eso eres diferente a los animales. Ay, pastor, explíquele eso a mi esposo, por favor, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta, pero eso es lo contradictorio, elegimos mal, ¿no? Es lo que Santiago, si se dan cuenta, Santiago está buscando que los de la dispersión y nosotros comprendamos que todos sus deseos deben estar, por eso, bajo el control del Espíritu Santo, para que no caigan en la seducción de cambiar, de abandonar la bondad de Dios sobre sus vidas por cualquier otra cosa, sea cualquier cosa que se nos ofrezca y que se presente como apetecible, agradable y más buena que Dios mismo incluso. Por eso nuestros deseos deben estar bajo el control del Espíritu Santo, se dará cuenta. Porque nuestros deseos no controlados, la concupiscencia puede arrastrarnos detrás de cualquier tentación. Al fin y al cabo, el gran fraude, lea con cuidado, el gran fraude del pecado es hacernos creer que estamos eligiendo vida o algo mejora nuestra situación presente, ¿no? Es el cebo en la trampa ofrecido, ¿no? Cuando en realidad estamos eligiendo nuestro propio mal y una posible muerte. Es lo más probable. Y miren qué curioso que es que Dios advierte esto con tiempo. Proverbios capítulo 8, versículo 36. Si no lo tiene marcado en su Biblia, debería sacarlo, escribirlo, colocarlo en su puerta, no sé, en un lugar visible constantemente para que lo lea. Proverbios 8, versículo 36, advirtiendo Dios. Dice: quien me rechaza, está hablando Dios, quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. Quien me rechaza se está perjudicando.
No me perjudicas a mí, dice Dios, tú te perjudicas a ti mismo. Quien me aborrece a mí, entonces ama la muerte. Solamente es una evidencia que ama la muerte. Y Santiago está haciendo eco de esto cuando él dice en el versículo 15, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y el pecado siendo ejecutado, siendo llevado a los hechos, da a luz la muerte. Es exactamente lo que está diciendo en Proverbios 8:36. Entonces, como decíamos, lo que Santiago, en la mente de Santiago, está haciendo en estos primeros versículos es sopesar y mostrarles, miren, ahí va a estar la tentación, que no viene de Dios, sino que viene de tu interior, de tus concupiscencias. Por eso necesitas estar gobernado por el Espíritu Santo y que te hace abandonar la bondad de Dios. Entonces, nada que te ofrezca las tentaciones puede ser mayor que la bondad de Dios, no puede ser así. Ni tampoco los errores pueden ser mayor que la bondad de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, versículo 16. Amados hermanos míos, les dice Santiago, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis, es decir, no sean engañados. Eso significa, no sean engañados, no sean extraviados, no sean descarriados. Y explico, dice, hermanos míos, no erréis, es decir, no sean engañados por algo que les ofrece y seduce su mente y corazón, que les hace creer que es mayor que la bondad de Dios. No sean extraviados, no permitan que cualquier seducción los arrastre y los extravíe de la bondad de Dios. No sean descarriados, no permitan que cualquier seducción de este mundo o de su propia carne, en todo caso, los saque de la fe y los descarríe del buen camino del Maestro. Eso significa, amados hermanos míos, no erréis. Ahora, es muy interesante, mis hermanos, y no quiero perder la oportunidad de mencionarlo. Esto lo vimos hace muchos meses atrás, pero lo vuelvo a traer a colación ahora con estos ejemplos. Es interesante notar que en el jardín allá en Edén, con nuestros primeros padres, Génesis capítulo 3, es el lugar, si se han dado cuenta, mis hermanos, es el lugar donde por primera vez el ser humano creado por Dios enfrenta la tentación desde lo profundo de su corazón. ¿Se han dado cuenta de eso? Génesis 3 nos muestra el primer momento de la tentación, de la batalla en el interior del corazón de Adán y Eva. Su mente de Adán y Eva estaban totalmente cautivadas por el maravilloso creador de sus vidas. Estaba cautivada por el creador. Y ellos estaban completos en Dios y estaban satisfechos en Dios. Y sin embargo Dios los creó con libre albedrío, los creó con libre elección. Entonces, tarde o temprano, mis hermanos, ese hombre y esa mujer libres se enfrentarían a la tentación. Tarde o temprano iba a ocurrir eso, y así fue en la escena de Génesis capítulo 3. Entonces Satanás sale a su encuentro y los tienta, el tentador haciendo su trabajo. Entonces la fuente del mal los tienta, que Satanás los tienta a abandonar la bondad de su creador, les plantea abandonar a Dios. Entonces Adán y Eva se enfrentan a esa crucial batalla en su corazón y ellos en su mente creen la mentira planteada por Satanás. No van a morir, eso es cuento de Dios. Así que coman con libertad nada más lo que le he dicho que no coman, ¿no? Les está mintiendo, está usando una mentira a nivel cognoscitivo, a nivel mental, y ellos terminan creyendo esa mentira. El dilema de que sus necesidades puedan ser satisfechos por otra cosa diferente, por otra persona que no es Dios necesariamente, ellos se enfrentan a la lucha y para eso debieron aplicar fe. Entonces, su fe los hubiera hecho ver claramente, no, esto no puede ser mejor que la bondad de nuestro Creador. Pero ellos eligen al revés, eligen aceptar la mentira de Satanás y abandonan la bondad de su Creador. Y ese es el punto para nosotros. Siempre la tentación nos va a llevar a esa misma disyuntiva, decidir qué vamos a elegir, pero la decisión tiene que ser tomada en fe. ¿A quién vamos a creer y al fin y al cabo? ¿Vamos a creer a Dios o vamos a creer lo que nos está planteando nuestra carne, Satanás o el mundo? Como usted sabe, ya leído ya en Génesis 3, obviamente, supongo, nuestros primeros padres, en vez de seguir confiando en la bondad de Dios,
ellos deciden confiar en las mentiras de Satanás. Y esa mentira de Satanás, sutilmente, por cierto, cubierta, ¿no?, en las palabras de Satanás, engaña la mente de Adán y Eva. Sus mentes muerden el cebo. Y creen que han tomado la decisión correcta. Muerden el cebo y creen la mentira que lejos de Dios hay algo mejor. Terminan por creer la mentira. De esta forma, mis hermanos, se ve claramente que toda tentación, anote esto, toda tentación es una oferta de vida. Toda tentación es una oferta de vida, no lo olvides. Te hace creer, vas a ser feliz. No, sigue nomás con esto. No, dale, échale. Una oferta de vida, una forma de llenar una necesidad. La clave aquí, mis hermanos, y esta es la solución, la clave es decidir en quién vamos a confiar. ¿En quién vamos a confiar? ¿En la bondad de Dios o en las bondades de aquello que se nos está ofreciendo? Entonces Santiago lo que está haciendo es les pregunta entre líneas, ¿en quién están confiando? ¿O siguen confiando en la inagotable bondad de Dios? ¿Siguen confiando en la inagotable bondad de Dios? Son sus necesidades, dice Santiago, y nos pregunta a nosotros también esta mañana, son sus necesidades, son sus persecuciones, son sus problemas, son sus crisis, son incluso sus tentaciones. El problema, ese es el problema, hermanos, en realidad no, ese no es el problema, claro que no. El problema, mis hermanos de fondo, es que no creemos que la bondad de Dios quiere y puede satisfacer todas nuestras necesidades de manera verdadera. Es eso, es no creerle a Dios. Es por eso es un abandono de Dios. Entonces, cuando nosotros abandonamos a Dios, nos transformamos. Ojo, el problema va creciendo. Nos transformamos en nuestros propios amos. Nos transformamos en nuestros propios proveedores. Nos transformamos en nuestro propio Dios. ¿Por qué hacemos esto, mis hermanos, de manera tan contradictoria? ¿Por qué lo hacemos? El pastor Paul Tripp, este pastor y gran escritor, él lo describe de la siguiente manera. ¿Por qué hacemos esto? Y él responde y dice, el pecado no solamente nos hace rebeldes e idólatras. El pecado no solamente nos hace rebeldes o idólatras, sino que también nos hace necios. Tendemos a amar la mentira, engañarnos a nosotros mismos, a ser los más fuertes creyentes de nuestros propios argumentos vanos. Y agrega más, ¿no? Dice, somos susceptibles a las trampas y tentaciones del enemigo. Susceptibles a las trampas y tentaciones del enemigo. Es más, dice Paul Tripp, vivimos para lo que se encuentra ya en un estado de desintegración e ignoramos lo que quedará para siempre. Es decir, no diferenciamos entre lo eterno y lo pasajero de este mundo. Ya no diferenciamos eso. Tendemos a ocultar, ignorar o ser ciegos a nuestro propio pecado mientras estamos obsesivamente centrados en los pecados de los demás. Eso es curioso e interesante, ¿no? Siempre estamos criticando, mirando quién está en pecado, quién está metido en eso. Estamos mirando la vida ajena, pero no vemos la tremenda viga que tenemos en nuestros ojos. Y esto es importante, creo, considerar lo que está diciendo este pastor. Santiago, en el versículo 17, les está diciendo, ¿ustedes creen que Dios ha cambiado? No, el mismo Dios y Padre que en su bondad nos encontró abandonados y nos rescató y nos salvó y nos transformó en sus hijos, es el mismo Dios que nos sigue sustentando en este presente. Por eso les dice el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que les está diciendo Santiago? Entonces, si el bondadoso Dios no ha cambiado en absoluto, nada ha cambiado el bondadoso Dios, entonces podemos seguir confiando en Él. Si no ha cambiado, entonces es confiable. Podemos seguir confiando en su bondad. No hacerlo es un acto de rebelión hacia Él. No seguir confiando en la bondad de Dios, mis hermanos, es un acto de rebelión hacia Él. Es una declaración de independencia nuestra. Esa actitud es un rechazo, es un repudio al amor y a la bondad de Dios.
Y al rechazar a Dios, a rechazar su bondad, ahora nosotros, como les decía, nos constituimos en nuestros propios sustentadores, en los que nosotros mismos nos satisfacemos a nosotros mismos. Toda necesidad nosotros nos la satisfacemos. Es decir, lo que antes era trabajo de Dios, ahora se ha transformado en el nuestro. Hemos robado el trabajo de Dios, lo queremos hacer por Él. En otras palabras, tomamos el lugar y el trabajo de Dios. Ahí es donde nos transformamos en nuestros propios dioses. La persona que se erige como su propio salvador o proveedor, consciente o inconscientemente, rechaza 4 cosas de Dios. Rechaza su soberanía, rechaza su bondad, rechaza su sabiduría y rechaza la gracia de Dios. Entonces, si yo me puedo proveer a mí mismo todo esto, ¿para qué necesito a Dios? Por eso es un rechazo de Dios. Lógicamente, la consecuencia a este rechazo es la deshonra de la gloria de Dios. Ese es el resultado final. Estamos deshonrando la gloria de Dios. Entonces, yo decido controlar mi propio destino. Yo decido aceptarme a mí con mi propia verdad. Confío en mi propia verdad. Yo decido amarme mejor que Dios. Esas decisiones erradas las vamos tomando en el camino. Entonces, cuando tú y yo tomamos el control en nuestras propias vidas, ya entramos por la vía de que nuestras concupiscencias, deseos descontrolados nos están dominando. ¿Qué es lo que vamos a dar como resultado? Vamos a dar a luz el pecado, dice. Y el pecar es un reemplazo de la bondad de Dios, entendámoslo. El pecar es un reemplazo de la bondad de Dios, es una negación de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para Él, hermanos. Hemos sido creados para Él. Dios nos ha diseñado para encontrar gozo en Él. Dios nos ha formado para encontrar placer en Él. Por eso sus bondades no tienen sombra de variación, dice Santiago. Siempre han sido así, son beneficiosas. Nuevas son cada día. Por eso pecar es un rechazo a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios quiere, a todo lo que Dios provee para nosotros. Es un rechazo de todo eso para elegir qué cosa. Algunas cosas que aparentemente son mejores, creemos engañosamente en nuestra mente que es mejor que Dios, es intercambiar la satisfacción que solamente Dios ofrece por falsas alternativas de gozo en nuestra vida. Es algo que tenemos que sopesar muy bien, mis hermanos. Y mira a dónde nos lleva estas otras alternativas. Esto lo puse hace mucho tiempo atrás. Tengo que refrescar la memoria de algunos de ustedes. Cuando nos alejamos de Dios, esto es lo que ocurre, ¿no? Las falsas alternativas, la lujuria, por ejemplo. ¿Qué cosa es? Es alejarnos de Dios para buscar satisfacción. ¿Dónde? ¿En Dios? No, en el sexo. La codicia, ¿qué es? Alejarnos de Dios para buscar satisfacción. ¿Dónde? En las cosas materiales, no en las cosas eternas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar nuestras propias vidas. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. Esto es terrible, mis hermanos, pero llegamos a este punto. Tim Chester, un reconocido escritor norteamericano, dijo lo siguiente, que el pecado surge cuando deseamos algo por encima de nuestro deseo de Dios. El pecado se vence con el proceso contrario, es decir, deseando a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Ya llegaste a ese punto? Eso es la perla de gran precio, por eso decíamos. La Biblia denomina ese proceso arrepentimiento. Su significado es darse la vuelta y en este caso supone darle la espalda a los deseos idólatras para volverse a Dios. Nuestro deseo de Dios tiene que ser superior a cualquier otra cosa, mis hermanos. Al fin y al cabo, ¿qué puede ser mejor que la bondad de Dios? Santiago responde esa pregunta, versículo 18. Él, dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Miren cómo lo está expresando. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Usted está leyendo una manifestación asombrosa de la bondad de Dios para con nosotros. Usted y yo hemos nacido así.
Entonces somos el resultado de la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? Lo digo de manera simple y sencilla, mis hermanos. La bondad divina son las bendiciones que comunica a sus criaturas. La bondad de Dios es la comunicación de sus bendiciones. El salmista lo va a decir de esta manera. Y leo textualmente el Salmo 36, versículos 6 y 7. Dice el salmista: tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Mire cómo está expresando la bondad de Dios. Tú preservas, le dice a Dios, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Está describiendo la bondad de Dios, el salmista. El apóstol Pablo, para ir a un texto del Nuevo Testamento, describe la bondad de Dios en los siguientes términos. En Hechos capítulo 14, versículo 17, entre una multitud que los confundieron con Dios, como dioses a él y a Bernabé, Pablo empieza a aclarar el asunto, pero hablando de la bondad de Dios, dijo él: jamás dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Miren cómo está describiendo la bondad de Dios. Esto es lo que nosotros experimentamos todos los días de nuestra vida. Él mismo no se ha dejado sin testimonio. Todos los días recibimos bien de parte de Dios. Todo lo que recibimos, no solamente climatológicamente, sino materialmente, todo viene de esa bondad de Dios. Y llenando nuestros corazones, dice, de sustento y de alegría, el Señor. Entonces, lo que está haciendo Santiago, mis hermanos, para terminar, nos está recordando que el Señor no ha cambiado. Les dice a los de la dispersión y a nosotros: Dios, el Dios bondadoso, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, su bondad para con sus hijos tampoco ha variado. Si Él no ha cambiado, no ha variado su bondad. Entonces podemos seguir confiando en Él a pesar de las tentaciones. Santiago les dije, las tentaciones les está mintiendo y les está haciendo creer que Dios ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Espero que esta palabra esté despejando tu mente de cualquier mentira que tu propia carne, ni siquiera voy a decir el enemigo, tu propia carne te está haciendo creer que Dios ha decaído en su bondad. ¿Sabes por qué estás en esta mañana acá sentado en el lugar en que estás? Por la bondad de Dios. Esa es la muestra. Así que dale gracias a Dios ahí. Oramos.